Perfecto. Santo es el Señor. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios. Hermanos, una vez más, por la gracia y la misericordia de nuestro Dios, estamos aquí nuevamente, tratando, ¿verdad?, de servir a nuestro Dios y por lo menos, ¿verdad?, que podamos, de alguna manera, una palabra que pueda ayudarnos en nuestro caminar. Y permítanme saludarles a cada uno de ustedes en ese precioso nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la honra y toda la gloria. Estamos aquí en esta tarde para honrar y glorificar el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que la gracia y la misericordia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes en esta preciosa tarde. Y para mí es un gran privilegio y es una grande bendición poder saludarles aquí localmente, a mis hermanos, mis hermanas, sin acepción de personas. Y también si por alguna razón o algún motivo algunos de mis hermanos de diferentes lugares pudieran estar conectados en esta preciosa tarde, también le queremos saludar muy en especial en diferentes países que estén, ¿verdad? Uno nunca sabe, ¿verdad? Y pudiera alguien estar conectado y pudiera escuchar una palabra que es la palabra de Dios. No es mi palabra, esta es la palabra de Dios. Así que, hermanos, vamos a compartir con ustedes, ¿verdad? Vamos a seguir, ¿verdad?, con la palabra de Dios, porque el deseo de mi corazón y mi oración, ¿verdad?, siempre le estoy pidiendo a Dios, ¿verdad?, que me guíe, ¿verdad?, que me dé entendimiento, que me dé revelación para poder yo compartir con ustedes las sagradas escrituras, la sana doctrina, ¿ve? Entonces, hemos estado hablando, ¿verdad?, recientemente de lo que es la sana doctrina, la doctrina de Cristo, la doctrina de Dios, la doctrina de los apóstoles, ¿ve?, que es la palabra y la enseñanza de Dios. Entonces yo en lo personal le he pedido mucho a Dios, ¿verdad?, que no pueda yo decir algo fuera de la palabra de Dios, ¿ve? Por eso siempre les estoy invitando, les estoy pidiendo, ¿verdad?, que apunten las escrituras, ¿verdad?, para que así, pues ustedes en casa, ¿verdad?, cuando tengan tiempo, también escudriñen las escrituras para que ustedes puedan comparar y ustedes puedan, que Dios, ¿verdad?, que Dios nos dé la revelación, el entendimiento, ¿verdad?, para poder caminar bajo su voluntad, ¿verdad?, porque, hermanos, es muy importante la doctrina, ¿verdad? Entonces, como hablábamos los mensajes pasados, ¿verdad?, importa la doctrina, hermanos. Para mí, lo personal, para mí la doctrina es muy importante, hermano, ¿ve? Y sea como sea, hermano, la doctrina separa el trigo y la cizaña, hermano. Tarde o temprano, hermano, como yo a veces he mencionado, ¿verdad?, tarde o temprano vamos a manifestar, ¿ve?, por los frutos, por nuestra manera de vivir, por nuestra manera de conducirnos, ¿verdad?, y por el testimonio, si de verdad, si somos trigo o desgraciadamente seguimos siendo cizaña. Así que, hermanos, se oye un poquito feo, pero esta es la palabra de Dios, hermano, ¿ve? Entonces, vamos a continuar, hermano, escudriñando las escrituras y que Dios, ¿verdad?, que Dios nos enseñe, porque Él prometió, ¿verdad?, enseñarnos. Es el Espíritu Santo el que nos enseña, el que nos instruye, porque es su doctrina. No es mi doctrina, no es mi enseñanza, aún no es de los apóstoles, hermano, sino es la doctrina de Dios.
Entonces, hoy, en este día, le hemos puesto como título a este pequeño mensaje, la doctrina de Dios, ¿ve? Porque no es de los hombres, no es de los apóstoles, no es de aún el Señor Jesucristo. Él mismo dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, sino que la doctrina es de Dios. Así que, mis amados hermanos, les invito, ¿verdad? Si tiene por ahí cerca su Biblia, pues si tiene la oportunidad de abrir la Biblia, y si no, pues anotar las escrituras, ¿ve? Y después, cuando usted tenga la oportunidad del tiempo, entonces pues escudriñe las escrituras, hermano, ¿ve? Así que como buenos discípulos, vamos a escribir las escrituras. Así que vamos a leer la palabra de Dios, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Verdad? Porque la palabra de Dios nos dice que todo lo que hagamos de hecho o de palabra, que todo lo hagamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que vamos a leer Juan capítulo 7, hermanos. Parece que lo mencionamos el domingo, perdón, el jueves pasado, ¿ve? Pero hoy queremos asentar, ¿verdad? Que realmente todo lo que sea, pues tiene que ser que podamos leer las Sagradas Escrituras, ¿ve? Para que no digan, no, pues que nomás decimos de palabra y a lo mejor no está escrito en las Escrituras, ¿ve? Pero yo en lo personal, hermano, yo todo lo que yo quiera compartir, o lo que yo pueda compartir, más bien, quiero con todo mi corazón, y le he pedido a Dios que sea basado en las Sagradas Escrituras, hermano, ¿ve? Porque esta es la palabra de Dios, hermano, ¿ve? Así que, hermanos, dice la palabra, Juan capítulo 7 y verso 14, dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, ¿ve? Ahí está enseñando. Enseñar es la doctrina, hermano, ¿ve? Doctrina quiere decir enseñanza, hermano, ¿ve? Entonces dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, ¿ve? Sino de aquel que me envió, ¿ve? El mismo Señor Jesucristo está diciendo, mi enseñanza, mi doctrina no es mía, ¿ve? Entonces, hermano, ¿ve? Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, ¿ve? O si yo hablo por mi propia cuenta, ¿ve? Eso es lo que yo quiero hacer también, hermano. Yo no quiero hablar por mi propia cuenta, mi propia interpretación, mi propia revelación, no. Yo quiero hablar conforme a las Escrituras, hermano. Solamente ser la boca de Dios, ¿ven? Amén, así Bendito es. Dios, que sea el Espíritu Aleluya. Santo hablando a través de este siervo, ¿ven? Bendito Dios. Pero ¿cómo podemos saber, verdad, si la doctrina es de Dios? Aquí el Señor nos está hablando, ¿ven? Para poder discernir, para poder entender, ¿ven? Y que Dios nos revele si la doctrina es de Dios o es una doctrina de hombres, ¿ve? Porque ya estuvimos hablando y leyendo, parece que el jueves, ¿verdad? Hablando de doctrina, mandamientos y tradiciones de hombres, ¿ve? Entonces, ¿verdad? Hay doctrinas de hombres, hay mandamientos de hombres, hay tradiciones de hombres, hermano. ¿Cuántos fundadores de iglesias no hay hoy en día, hermano? Amén, así es. Y cada fundador estableció su propia doctrina, estableció sus propias tradiciones, sus propios mandamientos, ¿ve? Y la gente le han hecho creer que están siguiendo o han creído la doctrina de Dios, hermano, ¿ve? Por eso estamos examinando, estamos escudriñando las Escrituras, para estar ciertos, estar seguros, si estamos caminando, siendo enseñados por Dios, ¿eh?
Porque de otra manera, hermano, si no hemos oído, si no hemos creído la sana doctrina, la doctrina de los apóstoles, hermano, pues, hermano, tenemos que examinar nuestro caminar, ¿ve? Entonces dice aquí, mire, dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, ¿ve? Hermano, ¿cuántos predicadores, hermano, lo que buscan es fama? Lo que buscan es que los hombres, qué tremendo predicador, Amén. qué tremendo hombre, ve. Sí, y ellos buscan su gloria, ellos buscan su reputación, ve. Y aparte de eso, hermano, lo que más buscan es dinero, ve. Fama y dinero, hermano, ve. Entonces ahí podemos ver que dice el Señor, el que habla por su propia cuenta busca su propia gloria, ¿ve? Entonces ahí podemos ver que ellos no tienen la doctrina de Dios. Ellos no les interesa darle la honra y la gloria a Dios, ¿ve? Entonces ahí es donde podemos nosotros ver y entender que esos hombres no predican la doctrina de Dios, ¿ve? Entonces dice, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. ¿Cómo podemos saber que un hombre es verdadero? Un siervo de Dios, un predicador es verdadero. Porque dice que se levantarían muchos falsos. ¿Ve? Dios nos advierte que se levantarían muchos falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos predicadores. ¿Ve? Pero ¿cómo podemos identificar, estos falsos? ¿Ve? Porque estos lo que buscan es dinero, lo que buscan es fama, lo que buscan es que les den la gloria a ellos. Ellos buscan su gloria, ellos buscan su reputación, que los honren, que la gente, hay gente que hasta les hace reverencia. Hay gente que, hermano, mire, yo he conocido gente, hermano, que a estos hombres, hermano, ya no más falta que le prendan una veladora, ¿ve? Ya no más falta que se hinquen y se persinen, hermano, ¿ve? ¡Aleluya! Bendito Dios, hermano, ¿ve? Y eso es lo que estos hombres buscan, ¿ve? Entonces, hermano, ¿ve? Dice, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Bendito Dios, hermano, ¿ve? Entonces, ¿cómo podemos probar los espíritus si son de Dios o no son de Dios, hermano? Por la doctrina, por la enseñanza de Dios. Entonces, aquí mismo el Espíritu Santo, ¿ve? Porque el Señor Jesucristo mismo está diciendo, porque no soy yo el que estoy hablando, yo, en otras palabras, lo que estaba diciendo el Señor, yo solamente soy la boca de Dios, ¿ven? Es el Espíritu Santo el que está hablando y el que está enseñando, porque la doctrina es de Dios, ¿ven? En otras palabras, lo que el Señor está enseñando, y es para nuestro ejemplo, que Él le está dando la honra y la gloria y todo el mérito a Dios, Amén. hermano, ¿ve? Esos son los hombres verdaderos, hermano, ¿ve? Bendito Dios. Y los verdaderos predicadores, ¿ve? Que ellos no buscan su propia gloria, su fama y esto y lo otro, hermano, ¿ve? ¿Cuántos, hermano? Todos los fundadores de iglesias, hermano. Ahorita no tengo tiempo para mencionar, pero pudiera mencionar muchos hombres que hasta hoy en día tienen mucha fama, que hay gente que hasta se persina, tienen las fotos en sus altares, hermano, casi adoran a estos hombres, hermano, ¿ve? Y hablan, y muchas veces hablan más de estos hombres que del Señor Jesucristo, hermano, ¿ve? Entonces, hermano, ¿qué quiere decir? Que ellos le dan más la honra a los hombres, a sus fundadores de iglesias, hermano, que a Dios mismo, hermano, ¿ve? Cuando nosotros invocamos y mencionamos el nombre del Hijo de Dios,
el nombre del Señor Jesucristo, le estamos dando la honra y la gloria solamente a Dios, solamente porque Él solamente merece toda honra y toda gloria, hermano. ¿Ve? Bendito Dios. Entonces, hermano, el mismo Señor Jesucristo, hermano, dice, mi doctrina no es mía, ¿ve? Porque aquí estos hombres se maravillaban, dice, wow, dice, ¿cómo es posible? Este hombre no fue a la escuela, ¿ve? Este hombre, porque ya en aquel tiempo había escuelas, hermano, había escuelas de rabinos, hermano, los niños desde pequeños empezaban a aprender lo que es la Biblia, el Antiguo Testamento, hermano. Entonces, pero ellos se maravillaban, dice, ¿de dónde tiene tanta sabiduría, hermano? ¿Ve? ¿Por qué? Porque él hablaba con sabiduría, pero él le dio el mérito y toda la honra y la gloria a Dios, hermano, ¿ve? Al Espíritu Santo, hermano, ¿ve? Entonces, hermano, ¿ve? ¿Por qué? Porque, hermano, el mismo Señor Jesucristo, al comenzar su ministerio, dice la palabra de Dios, que Él mismo fue investido de poder. Él mismo fue ungido por el Espíritu Santo, hermano. Y eso es para nuestro ejemplo, porque nosotros mismos tenemos que ser ungidos con el Espíritu Santo. Amén, así es. Tenemos Aleluya. que ser llenos del poder de Dios, porque esa es la promesa de Dios, hermano. ¿Ve? Mire lo que dice Lucas capítulo 4, ¿ve? Qué tan importante es que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros, hermano. ¿Ve? ¿Para qué? Para que sea Él hablando a través de sus hijos, a través de sus siervos, ¿ve? Y sus siervas también, ¿verdad? Dice Lucas capítulo 4 y el verso 17 dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Aleluya, ¿ve? Bendito Dios. Dice, por cuanto me ha ungido, ¿ve? La unción del Santo. El Espíritu Santo es la unción de Dios. Es el poder de Dios, hermano, ¿ve? Porque esa es la promesa de Dios. Ese es el nuevo pacto. El Señor dijo, he aquí que yo haré un nuevo pacto. He aquí que yo cambiaré ahora, ¿verdad? Mi testamento, mi nuevo pacto. Y ahora yo voy a morar en ustedes. Ahora yo voy a vivir en mi pueblo, ¿ve? Amén. Y esta es la profecía, hermano, ¿ve? Aún nuestro Señor Jesucristo tuvo que participar, ¿ve? Por eso Él dijo, porque yo he venido para cumplir toda palabra, para cumplir con todas las profecías, para cumplir con los mandamientos, hermano, ¿ve? Él es el primero que puso el ejemplo, ¿ve? Ese es el ejemplo que tenemos que seguir, y todos los apóstoles siguieron el ejemplo. Ellos también predicaron la doctrina, pero era la doctrina de Dios. No eran los apóstoles que ellos estaban hablando por sí mismos. Era Dios. Ellos recibieron la misma unción, el mismo poder, el Espíritu Santo. La promesa vino a morar en ellos, ¿ve? Por eso ellos hablaron y ninguno se contradijo. Todos hablaron la misma doctrina, ¿ve? Como hoy en día, hermano, todos los fundadores de iglesias se contradicen, hermano, ¿ve? Por eso hay tantas iglesias, por eso hay tantas religiones, porque de todos los fundadores de iglesias, nadie está de acuerdo, todos se contradicen, ¿ve? Cada quien tiene su revelación, cada quien tiene su interpretación, hermano, ¿ve? Y bueno, y cada quien tiene sus seguidores, hermano, ¿ve? Creyendo que están siguiendo a Cristo, pero están siguiendo a hombres, ¿ve? Doctrinas, enseñanzas, mandamientos y tradiciones de hombres, hermano, ¿ve? Amén. Bendito Dios. Entonces, mire, entonces dice el Señor, ¿ve? Que cuando llegó el tiempo, dice que Él aún
vino a Nazaret, ¿verdad? A su pueblo donde él se había criado, porque él nació en Belén, pero su pueblo, por decir así, su pueblo donde él se crió, se llamaba Nazaret. Por eso aún los discípulos, cuando se referían al Señor Jesús, ellos específicamente decían, en el nombre de Jesús de Nazaret, hermano, ¿ve? ¿Por qué? Porque aún en aquel tiempo había personas que ya se llamaban Jesús, hermano, ¿ve? Entonces tenemos que distinguir a qué Jesús nos estamos refiriendo, no cualquier Jesús, ¿ve? Por eso ellos decían, Jesús de Nazaret, ¿ve? Aleluya, ¿ve? Entonces, ¿ve? Ellos, ¿verdad? Dice que vino a su pueblo, a donde se había criado, ¿ve? Y dice que ahí, ¿verdad? Se le dio el libro de Isaías, el profeta, y ahí estaba la escritura que tenía que tener cumplimiento, ¿ve? Dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido, aleluya, hermano. Mira, hermano, nosotros, hermanos, si somos hijos de Dios, necesitamos la unción del Espíritu Santo, el poder de Dios, porque esa es la promesa principal, hermano. Miren, fíjense lo que dice aquí también, segunda de Corintios, hermano, segunda de Corintios, donde dice aquí, segunda de Corintios, capítulo 1, y espero que anote las escrituras, hermano, para que usted esté seguro, hermano, de lo que estamos hablando, hermano, Segunda de Corintios, el capítulo 1, y vamos a leer aquí, ¿verdad? Dice, y el verso 21, el verso 21 dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, dice, y el que nos ungió, y el que nos ungió es Dios, dice, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones, hermano, Entonces, hermano, aún Pablo, ¿verdad? Que él no fue uno de los apóstoles, por decir así, que anduvieron en el ministerio del Señor Jesús, Pablo fue llamado ya después que el Señor Jesús había resucitado, todos saben, la mayoría saben la historia, ¿verdad? De acuerdo a las escrituras, pero aún así Pablo, ¿verdad? Siendo un judío, ¿verdad? Un fariseo de fariseos, ¿verdad? Dice que él, ¿verdad? Dice que él y los que con él estaban, ¿verdad? Después él tenía muchos compañeros, ¿verdad? Que andaban con él, y cuando él dice, el mismo Espíritu, ¿verdad? La misma unción, el mismo poder que recibieron los apóstoles, también nosotros hemos recibido, Amén. La misma unción, hermano, No hay otra unción, no hay otro poder, no hay otro espíritu más que el Espíritu Santo, la promesa de Dios, hermano, Pero necesitamos, hermano, mire, necesitamos la unción del Santo, la unción del Espíritu Santo, hermano, ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo nos enseña, hermano. Amén, así es. No es que un hombre muy famoso o aquellos hombres que fundaron iglesias, no, hermano. Es el Espíritu Santo, hermano, Por eso, qué tan importante es, hermano, que podamos nosotros verdaderamente ser el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo, hermano, Bendito Dios. Entonces, aquí el apóstol no está hablando de él solo, No está diciendo, no, pues yo soy el ungido, solamente a mí Dios me ha ungido. No, él está diciendo, ahí está Silvano, dice, ahí está Timoteo, dice, Y él está hablando de varios hombres,
Porque a veces, hermano, solamente seguimos a un fundador, ¿ve? No, es que sí, Dios le reveló a este hombre y no hay nadie más. No, hermano, no. La unción es para los hijos de Dios, ¿ve? No es para una sola persona. La iglesia, el cuerpo de Cristo, no es un solo hombre, no es una sola persona. El cuerpo de Cristo, la iglesia, hermano, son hombres y mujeres, hermano. ¿Ve? Bendito Dios. Pero hombres y mujeres ungidos con el Espíritu Santo. Ellos caminan, ellos viven conforme a la guianza y conforme a la revelación y conforme a la doctrina y la enseñanza del Espíritu Santo, hermano. ¿Ve? Bendito Dios. Esos son los verdaderos hijos de Dios, hermano. ¿Ve? Los que son guiados por el Espíritu Santo, hermano. ¿Ve? Entonces, hermano, ven, aquí el Espíritu Santo, a través de Pablo, está dando testimonio, ¿ve? Que es el mismo Espíritu el que los ha ungido, hermano. ¿Ve? Entonces, ¿ve? Por eso aún Pablo y los demás consiervos de él, ¿verdad? Timoteo, Silvano, Epafrodito, Bernabé y hermano, ¿cuántos hombres que anduvieron juntos como trabajando para la obra con Pablo, hermano? ¿Ve? Pero Pablo nunca dijo, no, yo solamente soy el ungido y todos tienen que hacerme reverencia, todos tienen que sujetarse a mí, hermano. Como hoy en día, hermano, hay tantas iglesias, tantas denominaciones, tantas religiones, hermano, que, hermano, se tienen que sujetar y hacerle reverencia a un solo hombre. No, porque él es el fundador. No, porque él es el ungido. No, hermano, esa doctrina no es de Dios, hermano. ¿Ve? Salgan de esas doctrinas, hermano. Amén. Escudriñen las escrituras, hermano. Aleluya. Pablo nunca se jactó, nunca buscó su gloria para él, hermano. ¿Ve? No. Por eso tenemos, cuando él le dijo a Timoteo, dice, porque has seguido mi doctrina, has seguido mi conducta, has seguido mi fe, hermano. ¿Ve? ¿Me entiende, hermano? Entonces, hermano, ¿ve? Pablo y los que estaban con él, hermano, ellos recibieron la misma unción, el mismo poder, ¿ve? El Espíritu Santo, la promesa, hermano. ¿Ve? Entonces, hermano, por eso ellos predicaron la misma doctrina, hermano. ¿Ve? Pablo predicó lo mismo, aunque no estuvo presente con el Señor cuando estos discípulos fueron instruidos. ¿Ve? Cuando el Señor está hablando ahí, la escritura que leímos, Juan 7, donde dice que mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Ahí no estaba Pablo, hermano. Ahí no estaba Pablo escuchando. Sin embargo, hermano, el mismo Espíritu, la misma unción, el mismo poder de Dios, hermano, le reveló a Pablo. ¿Ve? Y él empezó a predicar el mismo evangelio. Él empezó a predicar la misma doctrina. ¿Ve? Cuando se encontró con los apóstoles, hermano, él dice que él compartió, ¿ve? Y él dice que expuso, ¿ve? Lo que Dios le había revelado, aún para estar seguro, ¿ve? Que lo que él estaba predicando era de Dios, hermano. ¿Ve? Esos son los verdaderos hombres de Dios, hermano. ¿Ve? Bendito Dios. Mira, fíjense lo que dice aquí en Gálatas, ¿ve? En Gálatas, porque es lo que yo le estoy compartiendo, lo que yo estoy diciendo, ¿ve? ¿Ve? Donde dice aquí, ¿ve? Gálatas capítulo 2, ¿ve? Y lea, hermano, lea, mire, yo quiero que usted note, si es posible, la escritura. Gálatas capítulo 2 y verso 1 hasta el 10, ¿ve?
lea hasta el 10, hermano, para que usted mire cómo es que Pablo, finalmente siendo un gran siervo de Dios, un gran apóstol de Dios, hermano, con tantas revelaciones, con tanta sabiduría que el Espíritu Santo le dio, porque él mismo dice en 1 de Corintios capítulo 1 o 2, dice, porque la sabiduría que hemos recibido es la que viene de Dios, es el Espíritu Santo el que nos da. Dice, el verso 1 dice, después pasados, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, escuche, fíjese lo que está. No puede hablar porque está transmitiendo la predicación. Bendito Dios. Entonces, hermano, dice, y para no correr o haber corrido en vano, hermano, tenemos que examinar nuestro caminar, tarde o temprano, un buen hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, hermano, tarde o temprano, tiene que examinar su caminar. Aquí mismo Pablo, imagínese, después de 14 años, él dice, bueno, ahora que estoy aquí en Jerusalén, me es necesario juntarme con Pedro, con alguno de los apóstoles, los que puedan juntarse, para exponer lo que yo he predicado, para no correr en vano, para que no sea que yo, después de 14 años, estoy predicando un evangelio que no es el evangelio de Dios, que no es la doctrina de los apóstoles. Hermano, mire, hermano, esa es humildad. Eso es un verdadero siervo de Dios. Cuando finalmente tiene que examinar su caminar, hermano. Y finalmente, si nos damos cuenta que hemos caminado mal, hermano, aún hay tiempo, hermano. Yo le invito de corazón, hermano. Mire, si Dios le revela, si el Espíritu Santo le revela, hermano, hermano, atienda y escuche el llamado de Dios, hermano, a examinar nuestro caminar, a examinarnos a nosotros mismos, y es la palabra de Dios la que nos examina, hermano, como buenos discípulos, nosotros necesitamos tener algunos exámenes, hermano, para ver si somos aprobados o estamos reprobados, hermano, Entonces dice aquí, dice, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles, hermano, Imagínese, después de 14 años, este gran siervo de Dios, hermano, humildemente, hermano, después de que Dios le había revelado tantas cosas, va y visita a Pedro y se reúne con Pedro y algunos apóstoles para compartir, para exponer, el evangelio, el mensaje, hermano, la doctrina que él había recibido, hermano, ¿Por qué? Porque él mismo dice aquí en el capítulo 1, dice, en el verso 11 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Amén. Dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Quién se lo reveló, hermano? Entonces, ¿quién es Jesucristo, hermano? Si Dios prometió después de la resurrección enviar el Espíritu Santo para que Él nos revele, y Pablo está confesando que Jesucristo se lo reveló, entonces ¿quién es el Espíritu Santo? Hermano, ahí es donde mucha gente, hermano, hay mucha gente que no conoce a Dios, no sabe quién es el Padre, no sabe quién es el Hijo, no sabe quién es el Espíritu Santo, hermano, Y esa
Y cuando una persona nunca ha oído, nunca le han enseñado, hermano, como dice Romanos capítulo 10, ¿y cómo creerán, sin haber oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Pero predicarles la verdadera sana doctrina, hermano. La doctrina de los apóstoles, hermano, La doctrina de Pablo, porque la doctrina de Pablo es la misma doctrina. La doctrina de Dios, hermano, Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, dice, él tuvo que ir y hablar con estos hombres, ¿verdad? Porque estos hombres eran testigos, hermano. Los apóstoles, ellos fueron testigos de la resurrección. Ellos bebieron y comieron con el Señor Jesucristo. Ellos oyeron de primera mano, por decir así, de los labios del Señor Jesús, la sana doctrina, la doctrina de Dios, hermano. Bendito sea el Señor. Entonces dice, y el verso 7 dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. En otras palabras, lo que está dando a entender o lo que está diciendo, el mismo Espíritu que ungió a Pedro, el mismo Espíritu, el mismo poder, la misma unción, el mismo poder que actuó en Pedro para darle revelación, también es el mismo Espíritu que me reveló el mensaje de salvación, el evangelio de salvación, la doctrina que nos salva, hermano. Hay una sola doctrina que nos salva, hermano. Bendito Dios. Entonces, hermano, dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, fíjese, Cefas y Juan, hermano, Jacobo llegó a ser, que era hermano según la carne de nuestro Señor Jesús, hermano, y él cuando el Señor en su ministerio, él no creyó, hermano, él era uno de los incrédulos, él no creía que su hermano era el ungido, que era el cumplimiento de las escrituras, hermano, pero dice que ya después que resucitó el Señor, se le apareció a Jacobo, y entonces Jacobo se convirtió al reino de Dios, y entonces, ¿verdad? Dice que Jacobo fue una de las grandes columnas de la iglesia, Entonces ahí estaba Cefas que quiere decir Pedro, y estaba Juan también, hermano, Estos tres apóstoles, estos tres dice que, mire lo que dice aquí, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces, hermano, cuando ellos oyeron, ¿verdad? Lo que Pablo les estaba compartiendo, el mensaje, el evangelio que él predicaba entre los gentiles, ellos se maravillaron y dijeron, verdaderamente que Dios te ha escogido, verdaderamente que Dios es el mismo Dios que nos ha ungido a nosotros, porque tú estás predicando el mismo evangelio, la misma doctrina, el mismo mensaje de salvación. Y dice que le dieron la mano en señal de que aceptaban que él también era un apóstol del Señor Jesucristo, hermano. Entonces, hermano, mire, ahí estaba el Espíritu Santo confirmando que Pablo predicaba la misma doctrina, hermano. Hermano, los apóstoles, ellos no se contradijeron, hermano. Nadie, hermano. ¿Por qué?
Porque era el mismo espíritu, era la misma unción, hermano, ¿ve? Que es la promesa que Dios ha prometido para todo creyente, ¿ve? Bendito Dios. Entonces, hermano, ¿ve? Vemos ahí, ¿verdad? Que Pablo finalmente tiene que hablar con los apóstoles para estar seguro, para estar cierto, ¿ve? Que está predicando la misma doctrina, hermano, ¿ve? Hermano, la iglesia verdadera, hermano, ¿ve? No puede predicar, unos predicar otra doctrina y otros otra, como dijo el Espíritu Santo a través de Pablo también, ¿ve? Un Señor, una fe, un bautismo y un cuerpo, hermano. No son dos cuerpos, no son dos señores, no son dos bautismos, hermano, ¿ve? Amén. Hermano, y hoy en día hay como, hermano, no sé, ya hasta se ha perdido la cuenta cuántas religiones, cuántas iglesias no hay, hermano. Y cada una de ellas tiene su doctrina, hermano, ¿ve? Bendito Dios. Entonces, hermano, ¿ve? Dice aquí, ¿verdad? Vamos a leer también en Mateo, ¿verdad? En Mateo. No, perdón, vamos a leer en Hechos, hermano. Hechos capítulo 1. Ya lo mencionamos, lo mencionamos, parece que el jueves, ¿verdad? Pero mire, solamente para remachar, ¿verdad? Para ver. Miren, ahí estamos mirando a Pablo, que él finalmente, después de 14 años de estar predicando el evangelio, la doctrina, él tuvo que hablar con los apóstoles, ¿ve? Para estar seguro de que él estaba caminando y estaba predicando el mismo mensaje, la misma doctrina, el mismo evangelio, hermano, ¿ve? Por eso él con toda seguridad, aún ahí mismo en Gálatas dice, si aún yo o alguno de nosotros, ¿ve? O aún un ángel, ¿verdad? Predica otro evangelio, sea anatema. Amén. Eso es fuerte, hermano. Eso, y hay predicadores que no les importa eso, hermano, ¿ve? Yo lo digo con temblor y temor de Dios, hermano. Que Dios me libre de predicar algo que no esté escrito en las palabras de Dios, que no sea la sana doctrina de los apóstoles, hermano, ¿ve? Incluyendo a Pablo, ¿ve? De los apóstoles, hermano. No está hablando de un solo fundador, de un solo hombre. No, hermano. Está hablando de apóstoles, hermano, ¿ve? Bendito Dios. Hechos capítulo 2, ¿verdad? Y el verso 41, ¿ve? Lo leímos, ¿verdad? Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, ¿ve? Y dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, hermano, ¿ve? Bendito Dios, ¿ve? Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, hermano, ¿ve? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aleluya. Sí, Señor. Oh, hermano, cuando comenzó la iglesia, hermano, wow, era una comunión, una hermandad, era una familia de verdad, hermano, ve. Que llegó el momento que aún hasta las cosas las tenían en común. Nadie decía, esto es mío o aquello es tuyo. No, hermano, era una familia, la familia de Dios, hermano, ¿ve? Porque el Espíritu Santo estaba en ellos. Ellos oraban unánimes, ¿ve? Ellos, todo lo que hacían, hermano, era para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque el mensaje principal y la base principal y el blanco, hermano, realmente de la doctrina es predicar
el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, así es. No hay otro mensaje, hermano, otro mensaje que pueda cambiar nuestras vidas, que nos haga nacer de nuevo, hermano, cuando nosotros oímos el nombre del unigénito Hijo de Dios, que su nombre es Señor Jesucristo. Y cuando alguien oye, hermano, ¿ve? Y cree, hermano, y lo confiesa, invoca ese nombre, hermano, esa persona ya no puede ser la misma persona, hermano. ¿Ve? Esa es la doctrina principal. Ese es el mensaje principal, hermano. Predicar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermano. ¿Ve? Bendito Dios. Entonces, ¿ve? Dice aquí, ¿verdad? Que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, hermano, ¿ve? No de un solo apóstol, hermano, ¿ve? Sabemos que a Pedro, hermano, ¿verdad? Se le dio, acá mismo Pablo, ¿verdad? Pablo dice que se le dio la comisión a Pedro, hermano, ¿ve? A Pedro se le dio una comisión específica, aún dice la Biblia, la palabra de Dios, en Mateo 16, me parece, que a Pedro se le dieron unas llaves, hermano, ¿ve? No una sola llave, sino se le dieron unas llaves. Amén, así es. Hermano, mire, qué tan importante es que Dios nos revele, hermano, cuáles son esas llaves, hermano. En sí habla de llaves, pero en realidad es una sola llave, hermano, ¿ve? Porque es un solo nombre, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, hermano. Aleluya. Esa es la llave. ¿Por qué? Porque hay una puerta que abre, ¿ve? Para poder entrar al reino de Dios. Amén. Y si aleluya. usted no tiene la llave, si usted no conoce la llave, porque nunca ha oído, hermano, ¿ve? Dice la palabra, ¿y cómo invocarán ese nombre sin haber oído? ¿Y cómo oirán, ven, sin haber quien les predique? Muchas iglesias predican religión, ¿ven? Muchas iglesias predican a sus fundadores, ¿ven? Hermano, la iglesia, los hijos de Dios, la doctrina, el mensaje, ¿ven? El evangelio está basado en predicar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermano. ¿Ve? Amén, así es. Ese es el mensaje Santo. de la iglesia, ese es el mensaje y esa es la doctrina de los apóstoles, hermano. Amén. Bendito Dios, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, ve, no de un solo apóstol, hermano, ve. Aunque a Pedro se le dieron las llaves, hermano, ve, pero ninguno de los apóstoles, los apóstoles nunca dijeron, no, pues que a Pedro se le dieron las llaves y que hay que pedirle permiso a Pedro, hay que avisarle a Pedro, pues lo que dijo Pedro es el fundador y Pedro para allá y Pedro para acá, hermano. Hermano, esa no es la doctrina de los apóstoles, hermano. No, para eso fue la promesa de Dios, es que Él prometió venir a morar en nosotros, hermano, ¿ve? Esa es la promesa principal, hermano, ¿ve? Ese es el nuevo pacto, ¿ve? Bendito Dios. Así que, hermano, cuando Felipe llegó a Samaria, ¿verdad? Él no llegó ahí, pues que, ¿saben qué? Pedro dijo, hay que bautizar así, o que a Pedro se le dieron las llaves. Ustedes saben, pues él es el fundador, y, hermano, esa no es la doctrina de los apóstoles. Amén. Despierta, hay que despertar, hermano. Santo. Y volver a la palabra. Aún dice una escritura, paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua, hermano, ¿ve? Escudriñe su caminar, ¿ve? Ya vamos a estar terminando, hermanos, y bendito sea el nombre del Señor, ¿ve?
Hoy en día, no, es que dijo mi fundador, es que dijo mi apóstol, es que dijo mi profeta, es que, hermano, no. El Espíritu Santo, si el Espíritu Santo mora en nosotros, si somos templo del Espíritu Santo, hermano, Él habla a través de nosotros. Él enseña, primero nos enseña a nosotros y luego nosotros. Él usa nuestra voz, Él usa nuestra boca, Él usa nuestras manos. Somos el templo de Dios. Amén. Somos el templo Amén. del Espíritu Santo. Aleluya. Bendito Dios. Entonces, hermano, ¿ve? Pero no, hoy en día, hermano, no, pues es que, ¿ve? Tenemos que sujetarnos a los mandamientos, a las doctrinas, a las tradiciones de mi fundador, ¿ve? Bendito Dios, hermano, ¿ve? Ya vamos a estar terminando, hermano. Mire, vamos a leer otra escritura, ¿ve? Mateo 7. Y bueno, espero que apunte las escrituras, hermano, y que le ayude un poco, hermano, que le ayude, ¿ve? Yo pudiera explicarle algunas cosas que Dios me ha revelado, pero finalmente es el Espíritu Santo, personal, de espíritu a espíritu, hermano, ¿ve? Con usted, ¿ve? Bendito Dios, ¿ve? Esa es la promesa de Dios, hermano, ¿ve? Dice Mateo capítulo 7 y el verso 28, hermano, ¿ve? Yo no sé cuántos han leído todo, donde habla de las bienaventuranzas, donde habla de los mandamientos, hermano. Miren, esta es la doctrina de Dios, hermano, ¿ve? Esta es la doctrina de Dios. Pero mucha gente no ha podido entender, no ha podido. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, la gente lo que tiene es religión, hermano, ¿ve? Lo que ha seguido o lo que ha oído son doctrinas y mandamientos y tradiciones de hombres, hermano, ¿ve? Pero, hermano, yo le invito a que usted lea, ¿ve? A que usted lea desde el capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 7, ¿ve? Lea esto, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, posiblemente usted ya lo ha leído muchas veces, pero a veces lo leemos, hermano, lo leemos y entra por un oído, o ya lo hemos escuchado a lo mejor, pero entra por un oído y sale por el otro oído, hermano, ¿eh? Bendito Dios. Dice, mire, fíjense lo que dice aquí, Mateo capítulo 7, verso 28, dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, hermano. Esta es la doctrina de Cristo, la doctrina de Dios, hermano, ¿ve? Bendito Dios, ¿ve? Entonces dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, hermano, ¿ve? Bendito Dios. Esta es la sana doctrina. Esta es la doctrina de Dios, hermano. Y esta es la doctrina de los apóstoles, hermano, ¿ve? Mire, él nos está hablando aquí de los mandamientos, ¿ve? Pero ¿sabe qué, hermano? Nadie puede guardar los mandamientos si el Espíritu Santo no viene a morar en nosotros. Amén. Ajá. Y para que el Espíritu Santo venga a vivir, a morar en nosotros, Dios necesita, porque Él lo prometió, cambiar nuestro corazón, hermano, ¿ve? Él no puede morar en un corazón que no ha sido cambiado. Ezequiel 36. Ya no tenemos mucho tiempo, pero hermano, si Dios lo permite, vamos a seguir con este pequeño tema, ¿ve? El jueves, ¿ve? Si Dios lo permite. Pero hermano, ¿ve? Escuche, hermano, ¿ve? Y lea, hermano, lea todo lo que el Señor está hablando aquí. Mateo 5 hasta el 7, hermano, de ahí depende toda la doctrina que es la doctrina de Dios, hermano, ¿ve? Así que mis amados, de corazón, ¿ve? Les amo, hermano, con todo mi corazón, hermano, hermana,
Permítame decirle que amo su palabra, amo su doctrina, amo a mi Dios con todo mi corazón, amo su obra, su iglesia es su obra, la obra perfecta. Dice la palabra de Dios que Dios comenzó la obra y Él la va a perfeccionar, hermano. ¿Por qué? Porque es la obra del Espíritu Santo, no es la obra de ciertos fundadores, hermano, fundadores de iglesias. No, hermano, hay un solo fundador, hermano, y es el Espíritu Santo. Amén. Y es Cristo, es el Señor Jesucristo, hermano. Cristo y el Padre son uno. Gloria a Todopoderoso. Y Cristo y el Padre son el Espíritu Santo, hermano. Y esa es la promesa que Dios prometió. Así que, mis amados hermanos, de corazón, espero que Dios obre con usted. Porque es Dios el que nos revela. Es Dios el que nos da entendimiento, hermano. Del Espíritu, Espíritu. Por eso dice el Señor, el que he nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que, hermanos, vamos a orar, hermanos. Vamos a hacer una pequeña oración. Querido Padre Celestial, Padre Santo, Padre Justo, Señor. Mira, Señor, he aquí tu siervo. Señor, yo me declaro, Señor, el más inútil, el más ignorante, Señor, bendito Dios. ¿Por qué? Porque toda la obra, Señor, Señor, usted, Señor, usted es soberano y usted hace su voluntad, Padre. Señor, así que, Señor, yo, Señor, humildemente me rindo a ti, Padre. Levanto mis manos en señal de que me rindo a usted, Padre, porque yo necesito cada día más y más de su unción, de su poder, de su gracia, Padre, bendito Dios, para poder, Señor, primeramente caminar en esa verdad, caminar creyendo, Señor, en la doctrina de los apóstoles, Señor, bendito Dios. Padre, gracias, Señor. Te ruego una bendición especial para mi hermano Esteban Argomaní, Señor, y para cada uno de mis hermanos, mis hermanas, Señor, ahí en sus hogares, donde quiera que estén, Señor, que usted, Padre, que usted pueda seguir la obra, porque la obra es suya, Señor. Es tu obra, Señor, bendito Dios. Gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Así sea. Amén y amén. Dios me los bendiga y me los guarde, mis amados hermanos. Amén y amén.